Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Jugador impío C411 Dragón de Sangre. Capítulo 411 Dragón de Sangre. Adir se masajeó las sienes y el dolor se fue desvaneciendo lentamente de sus ojos mientras decía, sí. Será mejor destruirlo, pero ten cuidado. Todo lo que ocurría detrás de esos muros parecía vivo, como un proceso que aún se estaba formando, algo monstruoso que intentaba tomar forma. Si era posible, Adir quería aplastarlo antes de que naciera. Él tenía razón. En el interior, Sebrak estaba mejorando el dragón negro, y su cuerpo brillaba con venas fundidas a medida que pasaba cada segundo. La única pregunta que quedaba era si ese ritual aún podía detenerse. Liora soltó una risa breve y segura. Está bien, quédate aquí. Lo sacudiré rápidamente y volveré. Su nube blanca se desplazó hacia el imponente palacio encajado entre dos montañas colosales. A medida que ascendía, su cuerpo comenzó a hincharse y la transformación se extendió por su cuerpo. Los músculos se elevaron bajo su piel, los huesos se agrietaron y alargaron, y su forma, otrora pequeña, subió hasta que una sombra colosal cayó sobre la ciudad bajo el sol blanco y negro, como un eclipse. Un pelaje metálico de color marrón oscuro brotó de su piel y se extendió por sus brazos, pecho y cara hasta que cada centímetro de ella quedó cubierto de un cabello denso parecido a una armadura. Luego, con un suave estruendo, la nube Spark debajo de ella cedió. Incapaz de soportar su creciente masa, ésta se apagó y ella la arrojó a su santuario antes de que la gravedad la reclamara. ¡Boom! Su forma de Cagnep, que aún estaba creciendo, se estrelló contra la ciudad, aplastando una casa de 2 pisos bajo su peso. Las ondas de choque arrasaron las calles cercanas, enviando escombros y polvo en todas direcciones. Liora ni siquiera se inmutó. Ella plantó sus nudillos en la tierra agrietada y avanzó. Cada paso se hacía más pesado y rápido, y su cuerpo se expandía con cada movimiento. Su carrera de 4 extremidades atravesó el distrito y el suelo se desmoronó bajo sus escalones. La tierra parecía protestar por su avance. Los muros se derrumbaron, las agujas se rompieron y los cimientos mismos de la ciudad temblaron bajo su creciente poder. Cuando llegó al corazón de la ciudad de Umbrain, se había convertido en una calamidad andante. El peso de su fuerza muscular abrió las calles como tierra seca y, a cada paso, un nuevo terremoto azotó el reino. Solo presenciarla fue suficiente para entender por qué a los practicantes de rango 4 se les prohibía pelear dentro de las ciudades. La guerra ni siquiera había comenzado, pero la capital ya se estaba desmoronando. Cuando su transformación alcanzó su punto máximo, Liora dobló las rodillas y saltó hacia el cielo. El suelo se abrió bajo ella, dejando un cráter humeante y una onda expansiva que destrozó todas las ventanas de la ciudad. Adir observaba desde la distancia. Su expresión transmitía el interés sereno de alguien que disfrutaba de una buena película. Esto será todo un espectáculo. Muy arriba, el simio titán levantó sus colosales brazos. El palacio que una vez se alzaba entre las montañas ahora parecía un juguete debajo de su imponente estructura. La energía se acumulaba alrededor de sus puños y el aire palpitaba con vibraciones en expansión. Adir sintió los finos temblores que se extendían por la tierra mientras cargaba con su máxima habilidad, la que le había valido el título de Earthshaker. Se activó la habilidad pulso sísmico que obtuvo de Colosit. Cuando bajó los puños, el mundo pareció dividirse. ¡Boom! El impacto fue cataclísmico. El gran palacio se derrumbó hacia adentro y sus torres se doblaron como papel. Las montañas que las flanqueaban temblaban y se agrietaban, arrojando rocas del tamaño de casas. Una ola de destrucción se extendió hacia el exterior, devorando calles, casas y distritos enteros. Los edificios se hundieron en el suelo como si hubieran sido tomados por unas fauces invisibles y, en unos momentos, la capital de Umbrain se convirtió en un campo de piedra pulverizada y polvo. El ataque de Earthshaker aterrizó y dejó la capital aplanada hasta convertirse en una llanura de piedra rota y ceniza asfixiante. A medida que la devastación se extendía, la mirada de Adir se detuvo y una risa suave se deslizó hacia la noche, puro deleite sincero. En su mundo anterior,
Él había sido el hombre al que todos llamaban malvado y desalmado. Desde su renacimiento, las cosas que había presenciado lo hacían parecer casi santo en comparación. No fue solo la guerra nuclear la que arrastró a un mundo entero a un dolor profundo y a cicatrices duraderas. Incluso aquí, alguien como Liora, una practicante del camino Astra, podría convertirse en una destrucción andante, superando las acciones pasadas de Adir en una crueldad pura e indiferente. Con un solo golpe, aplastó milenios de trabajo y civilización, borrando de la historia el monumento de toda una raza como si no fuera nada. También estaba Sebrak, quien asesinó a sus propios parientes y aniquiló su linaje en una sola noche, todo para ganar suficiente poder para mantener su rostro entre los de la región. Potencias. ¡Qué mundo tan perfecto! Puedes matar y destruir, y luego llamarlo propósito para justificar cualquier cosa. En un lugar donde todos buscaban razones para convertirse en villanos, su deseo de dejar atrás su pasado y ser humano parecía absurdamente irónico. Una vez batió sus alas blancas y negras y sostuvo el corazón de la ciudad, estudiando las ruinas de abajo de la misma manera que un arqueólogo lee una época perdida. Pero su tranquila atención se interrumpió cuando el movimiento se agitó en los restos derrumbados del gran palacio. Después de nivelar la estructura e incluso las montañas gemelas que la sostenían, Liora dio un paso atrás para ver lo que había estado escondido en su interior. Y pronto, algo inquietante se levantó de los montones de piedras y tierra, y la presión se apoderó de su pecho como si una mano invisible hubiera apretado su corazón, tirando. Ella al revés. ¿Qué es esta cosa? Su voz antigua y profunda recorrió los edificios destrozados y resonó entre los muros rotos. A través de los escombros, una cabeza colosal se abrió paso hacia arriba, desgarrando tierra y rocas. Subió. Al principio se parecía al dragón negro que montaba Sebrak, pero era diferente. Ya no es negro. Sus escamas brillaban como sangre fundida, brillantes y abrasadoras. Los enormes dientes, cada uno como una pequeña colina, eran completamente rojos, creando la ilusión de que acababa de masticar carne viva, con sangre fresca corriendo por los bordes. Entonces los ojos se abrieron y eso fue lo que empujó a Liora un paso más atrás, con un miedo desconocido que se extendía por su enorme cuerpo. Dos largas rendijas miraban hacia afuera, cada una llena de sangre hirviendo. Dentro de ese rojo agitado, innumerables figuras deformadas se retorcían y retorcían, como si estuvieran condenadas a arder. Para siempre. Sonidos débiles. Salieron de ellos, gritos fantasmales y finos gemidos de dolor, deslizándose en la mente de cualquiera que encontrara esa mirada. ¿Qué has hecho, Sebrak? Los rasgos de simio de Liora se endurecieron y ella. Todo el cuerpo se tensó. Finalmente entendió a dónde habían ido los Umbrain. Estaban dentro de él. Dragón ahora, parte de su poder. Intentó sentir la chispa de rango 4, pero solo el instinto respondió. Un miedo frío se deslizó. Hasta los nervios. No había aura, ni presencia, nada que sentir en absoluto, y ese vacío empeoró el miedo. El dragón de sangre se levantó completamente libre de polvo y tierra hasta todo su cuerpo. Se mantuvo claro a los ojos. Estudió al simio titán anterior con una mirada que medía a un indigno oponente. Entonces sus mandíbulas se abrieron de par en par. Rauk. La ausencia que había enmascarado su presencia se quebró en una sola onda de choque. El poder se extendió por las ruinas, como si el dragón simplemente hubiera decidido detenerse. Escondite. Liora finalmente sintió el aura que había estado buscando y su pelaje marrón oscuro. Empezó a temblar. Esto ya no es una chispa de rango 4, murmuró, tratando de taparse los oídos. Con sus enormes manos. Ella había venido lista para enfrentar a 3 practicantes de rango 4, pero la cosa se reveló cuando el enemigo aplastó su coraje y voluntad en un instante. Mientras luchaba por soportar el rugido y el peso de su presencia presionándola, corrientes eléctricas de color rojo sangre comenzaron a acumularse dentro del dragón de sangre. Boca. Al percibir el golpe entrante, su pelaje se puso de punta sobre todo su cuerpo. Un solo rayo eléctrico de color rojo sangre salió de las mandíbulas del dragón, quemando el oxígeno del aire y corrompiendo el suelo que cruzaba, convirtiendo la tierra en un líquido oscuro y fundido mientras corría hacia el mono titán.
Intentó desviar su enorme cuerpo de su camino, plenamente consciente de que su defensa nunca podría resistir un golpe como este, pero sus respuestas fueron apagadas y ella. Los reflejos eran demasiado lentos para responder a tiempo. Cuando el rayo rojo fue un soplo de ella a través de su carne, apareció una interferencia. Listo para corromper y desgarrar. La viga se dobló como si se hubiera estrellado contra una pared invisible en el frente de ella. Su curso recto se cortó, desviándose y abriendo un canal profundo al otro lado del suelo. La corrupción se arrastró a lo largo de la cicatriz hasta que el rayo se desangró y desapareció, dejando atrás una cinta de kilómetros de largo de oscuridad fundida. Perdón por mi intervención, Liora, la agitadora de la tierra. La voz siguió a la destrucción que se desvanece, profunda y resonante como un tambor. Al darse cuenta de que había sobrevivido, Liora miró hacia arriba y vio un globo ocular carnoso gigante colgado en el cielo. Encima estaba Throgar Goret, mirando hacia abajo con una expresión dura y surcada. Poco después, otra figura enorme descendió cerca. Sé que prometimos no interferir, dijo Silverlight Zephyr mientras la ballena plateada se estabilizaba a su lado. Pero parece que el plan ha cambiado. Comprendieron que para derrotar a este enemigo tenían que unir fuerzas. Solo juntos tuvieron la oportunidad de contraatacar. /N. Sé que mi agenda de publicaciones se ha vuelto complicada nuevamente, ya que todavía estoy en el proceso de mudanza. Pronto te lo compensaré con capítulos extra. También estoy leyendo todos los comentarios y reseñas, intentando responder a todos y seguir mejorando teniendo en cuenta tus sugerencias. Muchas gracias por eso. Contacto, 2. Jugador impío C412. No existe tal opción. Capítulo 412. No existe tal opción. Oye, no hay manera de que podamos combatir algo así con tecnología. Víctor presionó su frente contra la fría ventana del overhead, con una mirada horrorizada fijada en su rostro mientras la verdad se asentaba. Afuera, el dragón de sangre se alzaba entre la oscuridad estremecedora. Su piel era un horno viviente de costuras rojas y venas pulsantes. Sus ojos de color rojo sangre captaron el brillo de la criatura y se apretaron, como si algo dentro de él se arrodillara por voluntad propia. Su determinación se debilitó y se desmoronó antes de que el impulso de luchar pudiera siquiera tomar forma. Antes de que el monstruo apareciera, cuando habían tomado posición para atacar al amparo de la oscuridad, la voz de Adir había atravesado la radio en un lecho de fuerte estática e interferencia. Dio la orden de cancelar la misión. Las palabras eran lo suficientemente claras como para obedecerlas, pero lo suficientemente vagas como para confundirlas. Aún así, eran soldados y se retiraron de la zona. Ahora, ante el motivo de esa cancelación, sintieron un gran alivio al haber retrocedido antes de que la presión invisible del exterior pudiera convertirlos en chatarra. Dentro de la cabina, las luces rojas de emergencia cobraron vida, murieron y volvieron a encenderse, pintando cada rostro con destellos. El casco temblaba a un ritmo profundo y desigual, los remaches zumbaban y las placas del suelo retumbaban bajo los pies, como si el aerodeslizador estuviera a punto de perder potencia y caer como una piedra. Tan pronto como apareció el dragón de sangre, sus equipos de comunicación se apagaron. Un poco más tarde, su rayo eléctrico rojo impactó y todos los overheads mostraron el mismo error juntos, para luego colapsar y fallar mientras las pantallas se llenaban de símbolos estáticos y de advertencia. Estaban lejos de la zona de strike, pero aún así fue suficiente para eliminar casi todas las funciones y provocar que se bloquearan. Señor, informando. Un soldado con uniforme de la STF salió de la cabina y caminó por el estrecho pasillo. Se detuvo frente a RHYS y Selina y gritó un saludo. Continúa. RHYS asintió con fuerza, con la mirada todavía fija en la ventana donde la noche se doblaba y ondulaba alrededor del monstruo distante. Todos los aerodeslizadores están experimentando fallos técnicos, dijo el soldado sin perder el aliento. La IA y los radares están fuera de línea. Estabilizamos los motores manualmente. Se está realizando una evaluación completa de los daños. Las cejas de Selina se juntaron y las líneas de sus ojos se afilaron mientras medía el riesgo. ¿Qué pasa con las comunicaciones? ¿Podemos llegar a Adir? Ella ya entendía la escala. Esto estuvo más allá de toda interferencia.
ni siquiera pudieron presenciar la pelea sin pagar por ella. Si se acercaran a esa chispa de rango 4, la energía desconocida destrozaría sus motores y los cocinaría donde estaban. Ante la pregunta, todos en la cabina, incluidos Eren, Dalin y Evangeline, se fijaron en la respuesta. En una situación como esta, con su tecnología fallando y todos prácticamente ciegos, solo Adir podía darles órdenes, leyendo el campo y moviendo las piezas. Solo él tenía el panorama completo y la autoridad para actuar. Negativo. El soldado negó con la cabeza una vez. Estamos intentando restablecer las señales, pero parecen quemadas por la sobrecarga. No podemos repararlo sin regresar a la sede. RHYS dejó escapar una respiración lenta. Así que estamos tan ciegos como un topo en esta guerra, pensó un segundo y luego hizo la llamada. Prepárense para regresar a Pactol. Si no recibimos nada de Adir, nos vamos en 30 minutos. No hay nada más que podamos hacer aquí. Ya habían construido un refugio oculto y un hangar en Pactol. El único camino sensato ahora era regresar y reparar los overheads. ¿Qué pasa con Adir? ¿Estás diciendo que lo dejemos atrás? Eren se levantó de su asiento. Su figura se alzaba sobre todos en la cabina. El mensaje en su postura era claro. No le gustó esa orden. RHYS lo miró con el rabillo del ojo y no cedió ni un centímetro. Siéntate, grandullón. Lo siento, pero la idea de correr tampoco me agrada. La voz de Dawn Ravencourt se cortó bruscamente. Ella se inclinó hacia adelante, sus ojos ardientes se fijaron en RHYS, leyendo su orden como miedo. Las cejas de RHYS se apretaron. Él era la máxima autoridad aquí y eso demostraba lo poco que le gustaba un desafío abierto. Estaba a punto de reprenderlos por violar el orden militar, pero antes de hablar, otra voz se unió. Estoy de acuerdo con la decisión del comandante RHYS, dijo Selina con calma, haciendo estremecer algunas caras. Oye, eres real. Víctor la miró fijamente. Estamos hablando de Adir. ¿Quieres que lo dejemos y corramos? Mierda. La cabaña se espesó por el calor y las palabras que aún no se habían pronunciado. La lógica se alineó por un lado, la emoción por el otro y los dos comenzaron a trabajar. Selina no alzó la voz. Su última orden fue retirarse antes de que se perdiera la señal. Obedeceremos esa orden. Dejó la frase colgada un momento y luego la terminó limpiamente. Quedarse solo le crea más problemas. Estoy seguro de que ya tiene un plan y creeremos en él y lo seguiremos. Su absoluta creencia en él hizo que todos guardaran silencio. Incluso en una situación como esta, ella creía que Adir tenía el control. RHYS, al ver el regreso tranquilo, se volvió hacia el soldado que todavía esperaba. Continúe con mi pedido. Entendido, comandante. El soldado giró hacia la cabina. Pero antes de que llegara, algo golpeó la puerta lateral del overhead, haciendo que todos. Pausa. ¿Qué es eso? Víctor se inclinó hacia la ventana, tratando de encontrar la fuente. Captó una figura oscura flotando afuera en el parpadeo rojo y el tenue resplandor del motor. Parpadeó y luego estalló de emoción. Abre la puerta lateral. Ha vuelto. Adir flotaba en el aire, con las alas inactivas con movimientos suaves, llamando a la puerta como si hubiera llegado a la casa de un vecino. El pestillo giró y la puerta se abrió, dejando entrar una corriente de aire frío mientras Adir pasaba, doblando sus alas firmemente para que la estrecha cabina no entrara. Siéntete más pequeño. El alivio arrasó la cabaña al verlo ileso, y todos. Aflojado por un momento. La situación no pinta muy bien, ¿verdad? Adir soltó una breve risa, notando la mezcla de tensión y alivio en sus rostros. Amigo, ¿qué quieres decir con no se ve genial? Hay un maldito Godzilla afuera. Estábamos a punto de correr y dejarte atrás. Víctor golpeó la espalda desnuda de Adir con unas cuantas palmaditas fuertes, y la cabina respondió con bofetadas agudas y resonantes. Sí, yo tampoco esperaba eso. Adir mantuvo la sonrisa, pero se filtró una tristeza. Parece que Sebrak sacrificó a todos los seres vivos de su reino para empoderar a su dragón.
Las palabras succionaron el aire de los pechos, haciéndoles olvidar respirar. ¿Qué clase de hombre mataría a toda su raza? Víctor susurró, atónito. El silencio que siguió le respondió y sintió lo ingenuas que sonaban sus palabras. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Retiro? Preguntó Dalin. Ahora que Adir había regresado, la decisión parecía fácil. Podían correr sin nada que los atara. Aquí. La respuesta de Adir cortó ese camino limpiamente. ¿Retir? No, ya no tenemos esa opción. Desde la pequeña ventana, observó al dragón de sangre a lo lejos y decidió que ahora solo podían tomar un único camino. Contacto, 2. Jugador impío C413 Incorporación de Armas Pesadas Capítulo 413 Incorporación de Armas Pesadas. Mientras los demás intentaban seguir lo que Adir quería decir, Selina puso la lógica en palabras sencillas y le dio forma. Es un enemigo increíblemente decidido, dispuesto a sacrificar a toda su raza, dijo, y todos entendieron que estaba hablando de Sebrak. Ella continuó, incluso si corremos ahora, él vendrá tras nosotros a continuación. Sin duda alguna, tiene poder suficiente para encontrar nuestro escondite recién construido y acabar con él. Adir la observó por un momento y asintió, satisfecho de que estaba leyendo el campo correctamente. Ahora entendieron lo que había que hacer. Lo que ninguno de ellos sabía era cómo hacerlo. Adir se volvió hacia RHYS y le preguntó con voz tranquila, «Comandante RHYS, tenemos armas más pesadas disponibles, del tipo que puede destruir una ciudad y romper el suelo?» Preguntó con un tono ligero, casi burlón, pero RHYS no perdió el significado y frunció el ceño más profundamente en su rostro. «¿Crees que todavía tenemos armas nucleares?», dijo RHYS. Hace 215 años, después de la catástrofe, se firmaron tratados para prohibir ese nivel de armamento. Lo sabes. Adir no parecía sorprendido y no dio un paso atrás. ¿Y qué? ¿De verdad crees que aprendieron la lección? Sus ojos se movieron sobre el exoesqueleto envuelto alrededor de RHYS. ¿No es eso más avanzado que lo que teníamos antes de la Guerra Mundial? A continuación estudió a los soldados de la STF y los rifles que descansaban en sus manos. Esos son mucho más capaces que los que solíamos presentar, ¿correcto? Luego golpeó su bota contra la piel metálica del overhead. Y no me digas que los humanos construyeron esta nave para la paz. Con cada detalle que nombraba, una lenta presión se apretaba en sus pechos. El argumento era simple y la verdad que contenía era difícil de negar. Adir no dejó pasar el momento. Lo arregló con un giro final. Desde la guerra, los humanos han avanzado en todas direcciones. Construcción, industria, textiles, genética. ¿Qué une todo ese progreso? Poder militar, dijo RHYS en voz baja, ahora convencido. En la Tierra, la institución más avanzada desde la guerra nuclear se había convertido en el ejército, bajo el nombre de STF. Adir inclinó la cabeza en señal de acuerdo. Así que no pretendamos que los 12 administradores de la ciudad prohibieron completamente la creación de armas de destrucción masiva. Creo que existen otros más fuertes, escondidos en búnkeres subterráneos sin luz. RHYS encontró la mirada carmesí de Adir y le permitió una sonrisa delgada y triste. Es posible que Henry haya mencionado algo así durante una de nuestras charlas de borrachos. Lo admitió y luego volvió a la preocupación central. ¿De verdad planeas usar armas como esas en este mundo? Adir se rió, genuino y divertido, como si alguien le hubiera contado un chiste inteligente. ¿Qué quieres decir con armas como esas? Señaló a través de la ventana la lejana masa del dragón de sangre. Mira ese monstruo y dime qué tipo de arma es. El recuerdo los impactó de inmediato, el rayo rojo que había salido de la boca de la chispa, corrompiendo y destruyendo kilómetros de tierra. Adir señaló hacia otras 3 figuras afuera. ¿Y ellos? Ese simio acaba de aplastar una ciudad entera. Los profesionales de rango 4 no son diferentes de las armas nucleares, murmuró Víctor, y la verdad se apoderó de él. RHYS finalmente aceptó la escala de fuerza que necesitarían. Está bien. Sin embargo,
Debes hablar con los 12 administradores de la ciudad para obtener permiso. Ni Henry ni yo tenemos autoridad para esto. Lo sé, dijo Adir. Yo me encargaré de esa parte. Lo que necesito de ti es el traslado. Con esa decisión, las herramientas más letales de la humanidad estuvieron listas para salir a la superficie una vez más. Esta vez no se levantarían para la ruina ciega. Se levantarían con un propósito mayor, la conquista. Mientras los humanos discutían sobre cómo desplegar sus armas más letales, Liora, Sepan y Trogar trabajaban en silencio, realizando sus propios cálculos precisos y rápidos. Entonces, ¿cuál es nuestro plan? Liora preguntó, con su voz pesada rodando sobre el suelo aplastado. Desde hace mucho tiempo, ambos lados están uno frente al otro y ninguno de ellos se mueve. Los 3 practicantes titulados buscaron la más mínima oportunidad para hacer huelga. El dragón de sangre solo observaba, enrollado en paciencia en una montaña de escamas escarlatas, como si esperara una sola orden para moverse. El único plan que tenemos es detener esto, Sepan respondió de una manera que no parecía un plan en absoluto. La chispa que tenían delante no era una chispa de rango 5, lo que les permitía respirar un poco más fácilmente, pero su presencia aún presionaba hacia afuera, más pesada y peligrosa que cualquier chispa de rango 4 a la que se hubieran enfrentado. La peor parte fue la ausencia de Sebrak. El maestro del dragón no se había mostrado, lo que mantuvo todos los nervios tensos ante la emboscada que pudiera sobrevenir. Momento. Asumiré el papel de defensa y control. No tengo suficiente poder de ataque para derribarlo, dijo Trogar, poniendo sus cartas sobre la mesa. Déjame asumir ese papel. Liora se movió sin dudarlo, colocándose limpiamente en la formación de 3 personas. Le faltaba defensa, mejora y desventaja, pero su producción bruta eclipsaba a la de los demás. Entonces haré la apertura para tu ataque, dijo Sepan, y la ballena plateada bajo sus pies comenzó a brillar, como si una marea de energía se estuviera acumulando en su basto. Marco. Al ver que no tenía intención de perder el tiempo y aprovechar el primer movimiento, Liora y Trogar agudizaron su enfoque, estabilizando sus posturas para lo que estaba a punto de suceder. Romper. El dragón de sangre simplemente esperó, relajado y despreocupado, sin mostrar ganas de atacar mientras sus ojos seguían cada movimiento sin parpadear. La ballena de plata cargó unos segundos más. La luz empapó su piel hasta que su forma se volvió casi transparente, como una criatura expulsada de la vida. Plata. Cuenta hasta 3 y ataca, le dijo Silverlight Zafin a Liora. En el mismo instante, su figura y su chispa de rango 4 se adelgazaron en una sola línea plateada y desaparecieron. Vista. Un latido más tarde, el cielo sobre el dragón de sangre se llenó de luz. Innumerables agujas de plata aparecieron, cada una del tamaño de una lanza, brillantes como forjadas. Cuchillas. Comenzaron a caer en sábanas, una lluvia plateada martillando la corona del dragón. El bombardeo golpeó demasiado rápido para esquivarlo. Bajo el peso palpitante, el enorme cuerpo del dragón de sangre se hundió en la tierra desgarrada, con lanzas plateadas golpeando sus escamas de color rojo sangre y el suelo en una cascada implacable. 1. Liora comenzó el conteo, preparando su movimiento. 2 pares más de brazos brotaron de sus hombros, convirtiendo 2 en 4. Luego activó otra habilidad Spark, haciendo que sus puños se hincharan y el pelaje a lo largo de ellos se endureciera hasta adquirir un brillo metálico. 2. Sus 4 puños pronto adquirieron la forma de martillos colosales. Al considerar que eso no era suficiente, su siguiente habilidad Spark se activó y un temblor profundo comenzó a acumularse dentro de ellos, un escalofrío apretado y contenido que comenzó a pasar al aire y luego al suelo, preparándose con el poder de Colosit y manteniendo una carga para un movimiento de tierra. 3. Cuando llegó el recuento, la lluvia plateada cesó. Sin demora, Liora clavó ambos pies en el suelo agrietado y se lanzó. El músculo y el impulso aumentaron mientras ella se arqueaba hacia el dragón de sangre inmovilizado y aplanado, lista para asestar su golpe más fuerte directamente hacia abajo. Contacto, 2. Jugador impío C414 Poder capaz de acabar con las naciones Capítulo 414 Poder capaz de acabar con las naciones. Grao. El cielo se abrió bajo el rugido y una amplia vibración se derramó sobre una piedra rota.
La suciedad se acumulaba mientras el titán simio avanzaba, y el peso y la potencia se acumulaban bajo su pelaje marrón oscuro como un cable cabrestante. Luego, con los 4 puños en alto, los derribó juntos. Cada golpe llevaba el ritmo aplastante de una montaña cayendo. No se trataba solo de fuerza muscular, con la habilidad de rango 4, pulso sísmico, montando el golpe como una corriente invisible, el suelo se abrió en el instante en que cayeron los golpes. Bone crack. El aire se dobló con un estruendo profundo y resonante, y las grietas corrieron hacia afuera a una velocidad cegadora, vendando el campo como fuego blanco. El terreno endurecido debajo de Rank Force Park cedió y colapsó en un vacío violento. Una oleada de luz roja brotó de las escamas del dragón de sangre, chocando contra la fuerza antes de que ambos gigantes cayeran en el cráter recién tallado. En lo alto, la mirada de Throgar Gorath se fijó en el caos de abajo, con los huesos y cráneos de su armadura tribal resonando mientras el viento aullaba. El sonido posterior del impacto todavía pulsaba en el aire como un eco vivo, y el enorme ojo debajo de él daba un leve escalofrío bajo la presión. Solo entonces su rostro se calmó, frío y pedregoso, y su voz llegó como un susurro. El título, Earthshaker, resultó ser exacto. Desde esa altura se podían ver las réplicas ondulando a través de las crestas distantes. El polvo se elevaba entre cortinas onduladas y ruinas antiguas se balanceaban bajo olas invisibles, como si toda la tierra todavía temblara de respeto por el golpe que acababa de asestar. No se detuvo a ver cómo se calmaban los temblores. En lugar de eso, empujó el ojo gigante hacia adelante y se inclinó sobre el borde del cráter recién creado, con arena suelta deslizándose bajo el borde mientras el suelo se asentaba. Mirar hacia abajo no reveló nada. Una pared de polvo asfixiante cubría la vista, un velo denso y móvil que tragaba bordes y sonido. Pero afortunadamente no necesitaba ser visto. Levantó ambas manos de color verde oscuro y la energía se acumuló a lo largo de sus dedos a medida que se activaba su habilidad Spark. Luego envió esa fuerza al pozo, tirando del peso empaquetado que estaba debajo. De la nube repleta de arena y gravilla, algo comenzó a desprenderse. Una silueta rota fue levantada de las fauces del cráter, dejando estelas de polvo. ¿Está bien? Silverlit Sepan se acercó mientras la forma resbaladiza de Chagnet se balanceaba hacia arriba a través de la neblina. Liora flotaba en el aire como un desastre de hierro y tendones rotos, con el calor todavía ondulando en su piel. Había empujado hasta que el último de sus reservas se desangró. Cada uno de sus 4 antebrazos colgaba en ángulos equivocados y sus articulaciones estaban irregulares. La sangre brotaba de su boca, oídos y ojos en cortinas anchas y húmedas, corriendo sobre su rostro como pequeñas cascadas. Sus párpados revoloteaban sin concentración. Ella estaba claramente inconsciente. Ella está viva, pero gravemente herida. El agarre invisible de Throgar nunca vaciló mientras sacaba el enorme cuerpo del polvo y lo bajaba al suelo duro con un control cuidadoso. ¿Qué pasa con el dragón? Sepan preguntó mucho, pero no esperó a nadie para responder. La ballena plateada que flotaba bajo sus pies desapareció en un abrir y cerrar de ojos cuando regresó a su santuario, dejando un fuerte chasquido de aire desplazado. Sepan no lo necesitaba afuera. Para lo que planeó, tuvo que usar la habilidad él mismo. Al instante siguiente, se formó una larga lanza de plata en su mano y la luz comenzó a acumularse, recorriendo el metal como rocío. El mundo alrededor del arma se oscureció como si el avión hubiera perdido su brillo. Al mismo tiempo, la lanza misma se volvió feroz, su eje y su cabeza ardían con un resplandor que obligaba al ojo a regar, un único punto de enfoque dentro de un anillo cada vez más amplio de oscuridad. Throgar vio el movimiento entrante y no dijo nada. Reunió al mono titán en manos invisibles y comenzó a retroceder, trazando ya en su cabeza las líneas de ruina que seguirían cuando aterrizara ese ataque. La lanza bebió más luz, dibujando sombra alrededor de Sepan hasta que su silueta fue una punta de lanza pálida en un campo de anochecer, y la plata en sus ojos captó el resplandor. Cuando la carga alcanzó su punto máximo, dobló las rodillas y saltó al cielo, cortando limpiamente el polvo. Si aún no estás muerto, lo estarás ahora. Sus cejas plateadas se juntaron, un fuego fuerte ardía detrás de sus ojos. Luego arrojó la lanza al cráter con todo el peso de su intención. Talló en el polvo como una bala de luz plateada pura, un hilo de brillo que desapareció en la nube asfixiante y la cosió para cerrarla detrás de ella. Al principio nada respondió,
la luz desapareció por dentro como un apagón. «Vela». Sepan cayó al suelo y observó el cráter, su expresión. Sin cambios, sin preocuparse por la falta de respuesta. Pasaron los segundos y solo entonces, desde lo profundo donde había muerto la punta de plata, algo estalló. Al principio, un punto de luz se hinchó y luego se iluminó tan rápido que pareció respirar un calor blanco. El zumbido era bajo al principio, luego aumentaba de tono y volumen hasta que retumbaba con una voz que hacía vibrar incluso los dientes y sonar los oídos, un zumbido ensordecedor. La luz se hinchó, llenando todo el cráter hasta que la piedra y la arena parecieron beberla y luego reflejarla, cada grano parpadeando como vidrio esmerilado. El resplandor se elevaba en una única columna ininterrumpida, atravesando el cielo y destrozando las nubes bajas. Un pilar plateado convirtió el viento en purpurina y iluminó el cielo oscuro como un faro gigante. No fue solo luz o espectáculo, un calor abrasador, casi inimaginable, se elevó con él, derritiendo el borde del cráter, enrojeciéndolo y convirtiéndolo en lava fluida. El golpe de Liora había sido poderoso por su pura fuerza física, pero el de Sepan era pura química, una quemadura destinada a derretir la chispa de rango 4 que se encontraba en la parte inferior. El cráter. Él no se fue, se quedó y observó su obra maestra. Su larga túnica blanca y su cabello plateado corrían en la corriente ascendente mientras él permanecía de pie, con los ojos sin parpadear, observando la columna plateada hasta que se agotó y se apagó. No era alguien que dejara los resultados al azar o confiara en la certeza ciega. Necesitaba presenciar el resultado con sus propios ojos. Cuando pasaron los minutos y la luz plateada comenzó a acortarse, alejándose del cielo hacia el cráter, gritó con la voz entrecortada. «Aire caliente. Oye, Soulforge, ¿puedes comprobar si el dragón está cocido o no?» Como Etherpath con habilidades versátiles de investigación y seguimiento, Throgar Gord fue el mejor practicante para determinar el resultado. Sus sentidos fueron construidos para leer rastros, pulsos y cambios ocultos a los ojos comunes. El ogro no se negó. Dejó atrás al simio gigante aún inconsciente y flotó hacia el cráter, cuyas profundidades aún ardían con luz plateada y derramaban un calor brutal que deformaba el aire y enrojecía la piedra a lo largo de él. Lim. Dejó caer sus habilidades y comenzó a buscar, hilos de percepción deslizándose a través de las llamas como finos cables desenrollándose hacia las profundidades. Mientras investigaba, su expresión cambió y una mirada interrogativa se instaló sobre sus rasgos como si un trozo del patrón no encajara en su lugar. «No hay movimiento», dijo, «pero puedo sentir una leve onda». Contacto, tos. Jugador impío C415 en el límite capítulo 415 en el límite. El rostro de Sepan se tensó con la misma duda interrogativa. ¿Podría ser el calor? Debe estar todavía burbujeando allí abajo. La respuesta no era la que él quería. No. Es más rítmico y familiar. Los rasgos de Throgar se volvieron sombríos y las líneas alrededor de su boca se pusieron. Se siente como un latido del corazón. ¿Latido del corazón? Sepan apretó los dientes al darse cuenta de que esta chispa del camino inferior no era algo que muriera tan fácilmente. ¿Cómo está la situación de Leartsaker ahora?, preguntó mientras otra lanza plateada aparecía en su mano y comenzaba a cargar para un segundo ataque. Si la regeneración del dragón de sangre era tan fuerte como su defensa, necesitaban nuevamente la fuerza de Liora para inmovilizarlo. Se está recuperando, pero no rápido, dijo Throgar. Aunque tenía habilidades curativas, no era bueno en la curación física, por lo que en su mayoría tenían que confiar en la propia recuperación natural de Liora. ¿Y dónde está Adir? No lo he visto desde que apareció esto, preguntó Sepan, sintiendo que la situación se salía de control. Throgar levantó la cabeza y miró al cielo. Regresó al lado de sus parientes. No estoy seguro de que está planeando o si regresará. No estaban seguros de que tan fuerte sería Adir, pero el hombre había vencido a un Spark de rango 4 él solo y lo había sometido antes. Solo ese hecho hizo que su poder fuera igual o cercano al de ellos. Además, el hecho de que tuviera 2 Sparks de rango 4 era algo a tener en cuenta. En una situación como esta, sus habilidades de rango 4 podrían resultar extremadamente útiles. Bueno, de todos modos no es su problema. Si se va así, no lo culparé, dijo Sepan con un leve suspiro, mostrando un rastro de decepción, pero la lanza en su mano nunca dejó de cargar.
Está bien, retrocede. Atacaré de nuevo. Dio su última advertencia y luego saltó al aire, listo para lanzar la lanza una vez más, esperando que esta fuera la última. Y cuando la luz plateada desapareció en el pozo en llamas, Sepan aterrizó en el suelo una vez más y esperó a que aterrizara el golpe. Esta vez también parecía cansado. Pequeñas gotas de sudor se acumularon sobre sus cejas y su respiración perdió el ritmo. Era de esperarse porque las habilidades que estaba utilizando no eran solo una sola habilidad sino una combinación de muchas. No era solo energía ardiente, exigía resistencia y concentración lo que desgastaba su mente. Pronto siguió la misma luz, elevándose desde el cráter como una columna de plata hacia el cielo, su calor derritiendo el suelo y quemando el oxígeno del aire, haciéndolo seco y desgarrador. Esta vez, sin embargo, no fue solo luz plateada y calor saliendo del pozo. Dentro del resplandor cegador, una figura de color rojo sangre se elevó. Soulforge. Sepan gritó tan pronto como vio la enorme cabeza corriendo hacia él. Él retrocedió, tratando de esquivarlo. Trogar ya estaba atento. Ordenó su ojo gigante de inmediato y levantó las manos, usando todo su poder sobre el dragón de sangre que intentaba salir del pozo en llamas. En el último segundo, justo antes de que su cuerpo emergiera, se detuvo por completo. Él tiene el control por ahora. La voz de Trogar tembló, y todo su cuerpo tembló como si estuviera tratando de sostener la chispa de rango 4 con sus propias manos y estuviera luchando mucho. Pero fue suficiente por ahora, porque el cuerpo del dragón de sangre todavía estaba dentro de las llamas y seguía ardiendo. La enorme cabeza del dragón, ahora visible más allá del pilar plateado, parecía derretida. Sus escamas de color rojo sangre habían perdido secciones enteras y la superficie parecía una única lámina de piel líquida. Así que el ataque no fue inútil, estaba dañando el cuerpo. Utilice el ataque una vez más, dijo Trogar, todavía esforzándose por mantener el enorme cuerpo dentro de las llamas. Si Sepan pudiera intensificar el calor en otro grado, podría derretir al dragón más rápido. No es algo que pueda usar una y otra vez, respondió Silverlight Zaffen con voz cansada, pero otra lanza plateada apareció en su mano y comenzó a cargar para otro golpe. Ahora se estaba cansando hasta el límite, pero no tenía otra opción. Roar. El dragón rugió a gran volumen y con ira, haciendo temblar las llamas circundantes cuando sintió que no podía mover su cuerpo. Al mismo tiempo, comenzaron a acumularse corrientes eléctricas rojas dentro de sus mandíbulas abiertas, avanzando hacia un contraataque. Gritó Sepan cuando lo vio, pero Trogar ya estaba en movimiento. Mientras todavía lo sostenía con manos invisibles, el ojo gigante debajo de él tembló levemente y el espacio a su alrededor comenzó a difuminarse, como si se estuviera extendiendo una onda hipnótica. El rayo que se formaba en la boca del dragón de sangre parpadeó y luego desapareció a la misma velocidad. Ahora que el dragón estaba nuevamente bajo control, Sepan no se quedó esperando a que se moviera nuevamente. Se movió primero, lanzando la lanza de plata para el tercero. Y la última vez. Por último, si logró matar al dragón o no. Con el segundo impacto aterrizando y el pilar plateado aún levantándose, la luz y el calor se intensificaron otro grado. Incluso obligó a Sepan a retirarse de la explosión de su propia habilidad para no quemarse ni desmayarse por la falta de oxígeno a su alrededor. Aún así, todavía parecía como si pudiera desmayarse en cualquier momento. Eso es todo por mi parte, Soulforge. Se arrodilló y trató de atrapar su respira, observando al dragón de sangre cocinar mientras saboreas la acre dulzura de las escamas quemadas en el aire. El ataque pareció funcionar, ya que las escamas del dragón comenzaron a derretirse más rápido, goteando desde su barbilla hasta el suelo como cera de vela. Pero aunque el dragón parecía estar muriendo, había algo. Se habían olvidado de tener cuidado con la alta tensión y el caos. Mientras Braftar dedicaba toda su atención a la chispa de rango 4, una presencia apareció detrás de él y le provocó un escalofrío en la columna. Una voz le tocó la nuca, fría y cercana. ¿Disfrutaste lo suficiente? Contacto 2. Jugador impío C416 Ciclo del Engaño Capítulo 416 Ciclo del Engaño. Sebrak, con una sonrisa satisfecha en su rostro enfermizo y pálido, se deslizó detrás de Trogar, listo para dejar caer al ogro con un ataque limpio y furtivo. Desde el principio, permaneció oculto,
observando cómo se desarrollaba la batalla mientras su dragón de sangre derribaba a los 3 practicantes titulados, respiración a respiración y golpe a golpe. Por fin, después de que Liora sufriera daño por su propio ataque y perdiera el conocimiento, y después de que Sepan superara sus límites y se hundiera por la fatiga, Zebrak eligió su momento. Trogar, que estaba concentrado con las manos y la mente fijadas en contener la chispa de rango 4, fue el primer objetivo perfecto para terminar. Primero os mataré a los 3, luego aniquilaré la región exterior y doblaré la tierra en un solo imperio que lleve mi nombre. El pensamiento iluminó su pecho de euforia mientras levantaba su mano hacia la espalda de Soulforge y preparaba su habilidad más letal, un golpe preciso destinado a cortar la vida en un instante. Sin embargo, en ese momento, sintió que algo andaba mal en las reacciones de los 2 practicantes titulados. Arrodillado y sin aliento, Sepan no mostró ni pánico ni shock, contrariamente a lo esperado. En cuanto a Trogar, ni siquiera lo miró y se mantuvo firme, sin desviar nunca su atención del dragón de sangre, demasiado tranquilo para un hombre a punto de ser secuestrado por detrás. Luego la razón se reveló un latido más tarde. Cuando Zebrak estuvo a punto de morir, sus extremidades se bloquearon. Un peso frío atravesó sus músculos y su mente comenzó a resbalarse de su propio control, como si dedos de hierro se cerraran alrededor de sus pensamientos. Así que no fuiste descuidado después de todo. Echó un vistazo a las 2 figuras que habían aparecido a sus lados y entendió. El que cayó en una trampa fue él. 2 ogros, cada uno de 3 a 4 metros de altura, se mantuvieron firmes en sus flancos. Sus habilidades lo mordieron como abrazaderas, fijándole los hombros y las caderas, negándole incluso el más mínimo movimiento necesario para soltar su golpe. La fuerza de las ataduras contaba su propia historia. Se trataba de 2 practicantes de rango 4 de los Goratim, pacientes y silenciosos hasta ahora, escondidos todo este tiempo y esperando que Zebrak se expusiera. Luego, 2 figuras más se colocaron detrás de él, con su cabello plateado y sus iris captando la luz. La pareja Lunari levantó las manos. De sus palmas, 2 brillantes cadenas de aspecto martillado salieron disparadas y envolvieron el torso, las costillas y las piernas de Zebrak, cada bucle apretándose más hasta que su marco ya fijado se sintió encajado en un molde estrecho. Su intención era asegurarse de que este practicante titulado no se postulara. Ja 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 ja. La risa de Zebrak se volvió cálida y genuina. Incluso derrotado por 4 practicantes de rango 4, parecía casi complacido de ponerlos a prueba. ¿Eso es todo lo que puedes hacer, sujetarme? Su voz transmitía una confianza aburrida. Como camino inferior cuya especialidad era la defensa, podía sentir los límites de las ataduras. Su confianza resultó ser la correcta. Las cadenas brillantes que envolvían su cuerpo comenzaron a oscurecerse hasta adquirir un color marrón opaco a medida que el óxido sangraba a lo largo de los eslabones y las delgadas grietas levantaban el metal en escamas afiladas. Los vínculos mentales flaquearon primero, aflojándose en pulsos desiguales, demostrando que tampoco se mantendrían por mucho tiempo. Incluso los practicantes de cuarto rango 4 no eran suficientes para retener a un practicante titulado por mucho tiempo, pero eso era suficiente. Antes de que Zebrak pudiera liberarse, una voz que no esperaba rozó el aire detrás de él. ¿Disfrutaste lo suficiente? Liora se quedó allí, hablando en tono burlón, repitiendo las propias palabras de Zebrak de antes como para burlarse de él. Su cuerpo ya no yacía en un charco de sangre. Su pelaje marrón parecía limpio, la mayoría de las cicatrices se habían desvanecido y su forma también había cambiado. La enorme forma de simio se había reducido a poco más de 6 metros, más delgado, más liviano y con solo 2 brazos, parecido a un mono normal, solo que más grande y más alto. Esta fue la tercera forma de su forma Type. Este fue el potenciador más importante que le había dado el cristal de sinergia, otorgándole control total sobre su transformación y permitiéndole cambiar libremente entre 3 formas diferentes. Su primera forma fue la colosal Type, con una estructura simia completa y 2 brazos, logrando un equilibrio entre resistencia y fuerza. Su segunda forma fue la versión masiva de 4 brazos que tenía antes de tomar el cristal de sinergia, construido para dominar y abrumar, pero a costa de la resistencia y velocidad. Su tercera forma fue este cuerpo compacto, ajustado para la velocidad, la recuperación y la resistencia, una forma de supervivencia desarrollada para cubrir las debilidades de los otros 2.
con el control sobre las tres formas, se volvió mucho más versátil que antes, en comparación con cuando solo tenía una forma. Así que realmente me engañaste. La diversión de Zebrak finalmente disminuyó. Su mirada se deslizó hacia la espalda de Trogar, dura por el odio. Desde el principio le habían mostrado una lucha escenificada contra el dragón de sangre, como si hubieran olvidado el peligro de su amo. En verdad, debajo de ese espectáculo, Trogar había estado guiando todo a través de un vínculo mental silencioso, enhebrando instrucciones entre aliados y tendiendo la red. La lesión y el colapso de Liora, la vacilación de Sepan al borde de sus límites, el aspecto frágil de una línea a punto de romperse, todo fue una actuación limpia diseñada para sacar a Zebrak de la cobertura y encerrarlo aquí. Zebrak lo entendió ahora, pero ya era demasiado tarde. Detrás de él, la delgada figura de Liora se elevó nuevamente, hinchándose nuevamente hasta convertirse en el mono titán de 4 brazos, con tendones que sobresalían debajo de la piel mientras el poder corría a través de ella. Extremidades. A toda altura, extendió una enorme mano y la cerró alrededor del pequeño marco de Zebrak, rompiendo una losa de tierra con él. Suelo y piedra destrozada. Molidos juntos en su puño. Intenta escapar de esto, viejo podrido. Con Zebrak atrapado en su palma, apretó su agarre, lento y cruel. Apretar una prensa destinada a acabar con un cuerpo. Sabiendo que la presión por sí sola podría no ser suficiente, amplió sus habilidades. Su mano brilló hacia el metal, los nudillos se volvieron duros como un plato forjado y el apretón. Estrechado con un aplastamiento mordaz e intransigente. Luego recurrió a la habilidad pulso sísmico de Colosit. El puño cerrado comenzó a zumbar, bajó al principio, luego a elevarse hasta que el aire lo rodeó. Tembló. Impulsó la vibración hacia adentro, concentrando la fuerza en el pequeño espacio de su palma, como un terremoto sellado dentro de una caja de metal. Sin detenerse allí, dobló sus otras 3 manos alrededor de ese puño y también activó el pulso sísmico a través de ellas, canalizando 3 corrientes más de vibración en el núcleo cerrado. Los temblores aumentaron y alcanzaron su punto máximo, formando un ritmo denso y castigador centrado en el prisionero atrapado dentro, con la intención de destrozar el cuerpo de Zebrak bajo todo el peso de la resonancia destructiva. Los temblores fueron tan intensos que incluso a Liora le empezaron a doler las manos y la sangre se filtraba por los espacios entre sus dedos. Ella se estaba lastimando, pero no le importó y presionó aún más fuerte. Sabía que Zebrak era una cucaracha duradera y que para matarlo por completo no podía permitirse el lujo de contenerse, incluso si eso significaba lastimarse. Y pronto, dentro de la pequeña cascada de sangre roja clara que fluye desde el medio. En sus dedos empezó a aparecer un tono más oscuro. Era la sangre de Umbraen, extraída de ese pequeño cuerpo y mezclada con el flujo antes de derramarse en el suelo. Contacto, 2. Jugador impío ciclo sanguíneo C417 capítulo 417 ciclo de la sangre. La sangre oscura seguía fluyendo hacia la sangre más clara de Liora, y pronto incluso se podían ver pequeños trozos de carne mezclándose con el líquido, con un sonido húmedo y de bofetada, cayendo al suelo en gotas húmedas y pesadas que salpicaban la sangre acumulada. El cuerpo de Zebrak estaba literalmente dentro de una amoladora, haciendo que su carne se desmenuzara como si pasara por una licuadora, haciendo que los rostros de todos observaran con euforia y satisfacción como cintas de tejido y coágulos se convertían en pulpa. Pero había uno entre ellos que aún no estaba satisfecho. Sepan surgió del lugar donde estaba agachado y su cuerpo desapareció por un momento, luego apareció junto a la sangre acumulada en el suelo. El desplazamiento repentino agitó el aire caliente y maloliente. No voy a dejar esto al azar, murmuró mientras una larga espada plateada aparecía en su mano, con su borde pulido captando la tenue luz que provenía de las llamas. Levantó la espada cuando empezó a arder con llamas plateadas, luego la blandió contra el charco de sangre, prendiendo fuego intenso a todo el suelo. Una capa ondulante de calor que corrió hacia afuera y se tragó toda la sangre acumulada en el suelo. Ahora, mientras incluso los restos sobrantes eran consumidos por las llamas, las motas de hueso se ennegrecían, las fibras se enroscaban y los últimos restos andrajosos crepitaban hasta convertirse en cenizas. Finalmente pudo relajarse, sabiendo que no quedaba nada para que Zebrak se reviviera. Ahora el único problema que queda es este dragón. Dirigiendo nuevamente su mirada hacia el dragón de sangre,
todavía atrapado dentro del cráter lleno de llamas plateadas que habían comenzado a desvanecerse. Su rostro se endureció nuevamente y la luz del fuego reflejada trazó líneas duras en sus pómulos. Cada segundo, el dragón parecía derretirse y morir, pero aún así no era suficiente. Soulforge estaba en su límite. Si flaqueaba, las ataduras de la chispa de rango 4 se levantarían y podría escapar. Sepan se volvió hacia los practicantes de cuarto rango 4 y les dijo, ve y ayúdalo a sostener al dragón. Cada segundo es precioso para nosotros. Siguiendo sus instrucciones, Dos Lunaris se movió sin demora y arrojó cadenas brillantes para atar la enorme cabeza y el cuerpo del dragón. Los Boratimas lo siguieron, tomaron posición detrás de su líder y prepararon sus habilidades. Prepararon sus posturas mientras las energías invisibles de sus habilidades Spark brillaban alrededor de sus brazos. Silverlick luego se volvió hacia Liora mientras aún sostenía su espada, que continuó ardiendo con llamas plateadas. Deberíamos recurrir ahora a la carne picada. Déjame quemar todos los restos. Liora asintió hacia él, también bastante segura de que el cuerpo de Sebrak debería estar destrozado ahora, y comenzó a desactivar sus habilidades y abrió su enorme palma, con los dedos desenroscándose como puertas de hierro. Su palma parecía toda ensangrentada con cicatrices profundas, y toda la piel e incluso la carne parecían rayadas, ensangrentadas y carnosas, con surcos llenos de fibras rojas coaguladas y trituradas. Además de su propia carne y sangre, el centro de su palma también contenía fragmentos dispersos de partes del cuerpo y trozos rotos de ropa negra, restos del cuerpo de Sebrak, un nudillo roto, una tira de manga y trozos de carne alojados profundamente en las crestas de su mano. Esto dolerá un poco. Sopórtalo, dijo Sepan, mirando la extensión desgarrada y carnosa de su palma. Luego blandió su espada, enviando llamas plateadas sobre toda la superficie en un barrido cuidadoso que colocó fuego en cada pliegue. Cuando el fuego se apoderó de ella, Liora hizo una mueca y soltó un gemido bajo, pero no intentó cerrar la palma ni sofocar las llamas, dejó que quemaran todo. El calor brillaba, la grasa chisporroteaba y el humo se enroscaba en finos hilos grises. Pero en ese momento, comenzó un movimiento del dragón de sangre, mientras su cuerpo derretido comenzaba a moverse, tratando de liberarse de sus ataduras con fuerza. Las escamas se deslizaban mojadas y las cadenas raspaban las placas ablandadas. ¿Qué pasa? Sepan, desviando la mirada de la palma ardiente hacia Trogar, preguntó tenso. No sé, se agitó de repente, dijo Trogar mientras parecía más estresado ahora, con todo su cuerpo temblando como si estuviera bajo un gran peso y la respiración silbando entre sus dientes apretados. Incluso los otros dos Goratim recién incorporados detrás de él parecían estar ya listos para rendirse, no capaces de aguantar más, con las rodillas hundidas mientras la tensión les quitaba el color de la cara. El dragón de sangre siguió resistiéndose cada vez más. Con el paso del tiempo, su cabeza comenzó a recuperar movimiento. De debajo de las ataduras se filtraban gruñidos bajos y furiosos, un estruendo que vibraba por el suelo. Y por fin logró abrir de nuevo la boca, como si estuviera lista para desatar su habilidad, con las mandíbulas abiertas por hilos de saliva fundida. Ten cuidado, volverá a utilizar esa habilidad del rayo rojo. Al ver ese movimiento familiar, Sepan advirtió rápidamente, y él mismo también se movió para tratar de detenerlo, con los pies rozando el suelo quemado mientras su espada se levantaba. Pero desafortunadamente, contrariamente a su suposición, el dragón de sangre no estaba usando su habilidad de rayo eléctrico rojo, sino una completamente diferente. Mientras todos esperaban que se formara la habilidad de ataque dentro de la boca del dragón, en cambio no se formó nada, por el contrario, el aire comenzó a ser succionado dentro de ella, un tirón profundo que tiraba del cabello y la tela. ¿Qué habilidad está utilizando? Liora, sintiendo que la fuerte succión se hacía cada vez más fuerte con cada respiración, preguntó preocupada. Pronto, aparte del aire, comenzaron incluso el polvo y la tierra, y luego el suelo. Rompiéndose y siendo arrastrado hacia el estómago del dragón de sangre. Y entonces Liora se dio cuenta de algo más. El objetivo no era el suelo. De esta succión, pero algo diferente. Miró su palma, donde aún ardían las llamas plateadas, y vio la succión que arrastraba tanto el fuego como los restos ardientes de Sebrak hacia el dragón. Estómago. Incluso la sangre de las heridas abiertas en su palma, como impulsada por una fuerza invisible, comenzó a drenar de sus venas,
cambiando de un goteo constante a uno fino. Corriente continua. Está chupando sangre, dijo finalmente, compartiendo lo que los demás también habían notado. Apretó la palma de la mano en un puño e intentó tirar hacia atrás, pero la sangre todavía brotaba del interior, con grandes trozos cabalgando mientras fluía por el aire como un arroyo rojo. Los trozos rotos giraban mientras eran arrastrados hacia las fauces. Deja de intentar sostenerlo y ataca. Simplemente cierra esa boca rápidamente, dijo Sepan a los demás, mientras también corría con su espada ardiente para cerrar la boca chupadora de sangre con un ataque. No sabían por qué el dragón estaba chupando sangre ahora ni que lo haría. Sucedió después de que chupó suficiente sangre, pero sabían que no sería así. Algo que querrían ver de todos modos. Pero ya no era su elección. El dragón de sangre pronto comenzó a mostrar los efectos de su succión. Sus escamas derretidas se calmaron y luego se endurecieron nuevamente, haciendo caso omiso del calor de las llamas como si el fuego no fuera más que una lluvia cálida. Su cuerpo se agitó y se sacudió, la lucha se volvió más salvaje hasta que terminó la succión y las uniones se rompieron una tras otra. Luego levantó la cabeza hacia el cielo y desató un rugido que rodó sobre la ruina, como si ofreciera gracias a los dioses por la fiesta revitalizante que le habían concedido. Contacto, tos. Jugador impío C418 cantidad sobre calidad capítulo 418 cantidad sobre calidad. El rugido abrió el cielo y sacudió el suelo, despojando a los practicantes de cualquier esperanza o voluntad que aún tuvieran. Después de consumir la sangre, no solo regeneró su cuerpo derretido sino que también lo endureció hasta obtener un brillo oscuro y vítreo, y los fuegos que alguna vez habían estado lo suficientemente calientes como para derretirlo ahora solo revoloteaban contra su piel, delgada y menos efectiva. Sepan, entendiendo que no quedaban muchas opciones, se volvió hacia los dos practicantes Lunari y habló con una voz pesada y decidida. Ve y encuentra a mi hija. Regresad al reino y llevad a otros a las Midlands. Tomó su decisión, mientras este dragón aún estuviera vivo, no había ningún lugar donde pudieran vivir en la región exterior. Tu voluntad es nuestra para llevarla a cabo, mi señor. Pero... Los dos practicantes se inclinaron, con los hombros doblados con respeto mientras un miedo privado se apretaba detrás de sus costillas. Sus voces eran firmes, pero la pregunta tácita les apretaba el cuello. Sepan respondió a su pregunta invocando otra espada de plata en su mano, ahora sosteniendo espadas gemelas que ardían con constantes fuegos de plata, dio un paso adelante hacia el dragón de sangre. Él se rió y dijo, «Hay una pelea frente a mí, ¿cómo puedo darle la espalda y dejarla?» Parecía y sonaba como si lo estuviera disfrutando, pero el significado más profundo debajo estaba claro. Estaba eligiendo quedarse y distraer a la chispa de rango 4 hasta que su familia y la gente pudieran escapar a algún lugar fuera de su alcance. Los dos ancianos Lunari miraron a su líder durante un segundo completo, y luego sus cinturas se inclinaron aún más, la gratitud y la reverencia moldearon tanto la postura como las palabras. Que a nuestro Señor se le conceda la batalla que desea. El mayor deseo de un Lunari era morir en el campo de batalla, rodeado de honor y sangre. Así que la única manera en que podían mostrar su gratitud era a través de oraciones, esperando que su Señor encontrara gloria en sus momentos finales. Luego sus cuerpos desaparecieron para cumplir la última orden que habían recibido de su gobernante. Mientras tanto, los practicantes de Goratim ya parecían haberse ido. Aparentemente, habían recibido sus órdenes de Trogar a través de la comunicación mental y siguieron adelante. Sepan miró a los ojos del ogro para respirar, notó su postura recta y luego asintió con la cabeza. No hacía falta decir nada más. Pero cuando se giró y miró la enorme forma de simio de Liora, tuvo palabras que decirle. Earthshaker, eres el único pilar de tu raza. Si decides irte, no te odiaremos. Aunque Lunari y Goratim todavía tenían a sus ancianos de rango 4, Velaris solo tenía a Liora como su fuerza. Si intentaran escapar a Midlands sin que ella los representara, no se les abriría ninguna puerta más allá de Pactod. Era una regla escrita por las organizaciones que administraban Pactod, ya que las razas que vivían en la región exterior generalmente eran menospreciadas, y las de rango 3 e inferior eran vistas como refugiados, por lo que no se les daba permiso para pasar las puertas. Liora se quedó en silencio para respirar, y la elección recayó pesadamente en su pecho, ya que era una decisión difícil de tomar. Pero al final eligió su reino como prioridad y dijo, lo siento, su voz era una disculpa profunda y genuina,
dejar a los dos aquí solos, sabiendo que esta guerra probablemente terminaría solo con la muerte de los dos. Le estaba rompiendo el corazón. Me aseguraré de cuidar de tu gente. También lo único que podía hacer era hacer esta promesa a los dos practicantes titulados. Ese era su deseo de todos modos. Entregar a su gente a otro practicante titulado, especialmente a una figura confiable como Liora, significaba que podían enfrentar la muerte sin preocupaciones persistentes. Liora le dio al dragón de sangre una última mirada mientras se elevaba lentamente de las llamas del cráter. Su enorme volumen trepaba a través del calor vacilante con una elevación elegante pero amenazante. Luego se giró para irse. Pero antes de irse, un pequeño silbido llegó a su oído, haciéndole girar la cabeza y mirar al cielo. Todo lo que vio fue un tubo metálico que cortaba el aire oscuro a gran velocidad y luego, como si tuviera mente propia, el tubo de repente cambió de rumbo en el aire, hundió la nariz y se fijó en un objetivo preciso. ¿Qué es eso? Sepan y Trogar también vieron el objeto entrante y preguntaron. Igual. Pero antes de que pudieran entenderlo, ya había descendido a gran velocidad y golpeó la espalda del dragón de sangre con un estruendoso crujido. Por un instante, nada cambió. Una onda caliente corrió hacia afuera y levantó el polvo, y los tres practicantes titulados quedaron momentáneamente inseguros. Pero en el siguiente segundo, el mundo se volvió blanco. Un destello más brillante que un rayo se tragó el cráter, blanqueando la sombra, el color y el sonido. El primer soplo de calor golpeó como un horno abierto, la piedra adquirió un brillo vidrioso y el aire mismo pareció arder. Una columna de fuego se elevó como un sol recién nacido, la base se agitaba con polvo incandescente mientras una corona hirviendo se extendía por encima. La onda expansiva llegó un poco más tarde, como un muro de presión en movimiento que rodaba y se doblaba a través de la ciudad en ruinas, masticando el suelo, derribando todo lo que quedaba en pie y arrojando escombros hacia afuera antes de que el viento volviera a la columna ascendente. Las tres figuras ya estaban corriendo, Trogar usando sus habilidades para levantar barreras estratificadas contra el pulso térmico y la explosión que avanzaba. Dentro del resplandor blanco, la silueta del dragón de sangre se retorcía y rugía. Sus alas se doblaron, su columna se arqueó y la figura desapareció en la ebullición. Nube de fuego. ¿Qué fue ese ataque de ahora? Liora miró hacia atrás después de salir de la onda expansiva y solo pudo ver el contorno fantasmal del dragón parpadeando dentro de él. Caos. Su escala de potencia, comparada, era tan potente como la columna de luz plateada de Sepan, pero con un alcance más amplio y ruinoso. No estoy seguro, pero dudo que sea suficiente para matarlo. La voz de Sepan permaneció inquebrantable incluso cuando la fuerza persistente de la explosión lo presionó, con la lógica de su tono intacta bajo el asombro. Incluso él tuvo que desatar su combinación de habilidades 3 veces seguidas solo para lastimar al dragón de sangre, y eso fue antes de que el Spark de rango 4 bebiera sangre. Ahora tiene escamas más duraderas y no se ve tan afectado por el calor. Pensó que tenía que haber más de 3 ataques como este para forzar un cambio real en la marea. Parece que viene otro, dijo Trogar, repasando sus cálculos mientras su mirada seguía otra forma de tubo de metal que se dirigía hacia él. Objetivo. Pronto, el objeto volador, encontrando el ángulo perfecto, se estrelló contra el dragón de sangre, la misma cadena de efectos estallando a su vista, llamas tragando la forma masiva y arrancando rugidos frescos de la criatura. Aún no es suficiente. Sepan, al ver la forma borrosa del dragón todavía en pie dentro del calor, sintió que su rostro se tensaba hasta que un tercero descendió y golpeó. Con esto, el dragón ahora parecía realmente maltratado, con sus alas desgarradas y desgarradas, sus patas plegándose hasta que su cuerpo fue presionado contra el suelo destrozado, pero, por desgracia, eso fue todo. Cualquiera que fuera el origen de estos ataques ya había superado las expectativas al hacerlo 3 veces seguidas. En Castle Silverlight Zephyr podría desatar ese tipo de ataques solo 3 veces, por lo que un cuarto sería un milagro o un deseo ingenuo. Lo que no se dieron cuenta fue que esto era solo el comienzo y lo harían. Pronto nos encontraremos con las armas más letales de la humanidad, letales no solo por su fuerza sino por su capacidad de ser producidas en masa. Contacto 2. Jugador impío C419 Preguntas inquietantes Capítulo 419 Cuestiones inquietantes. Víctor, ¿no puedes ser más rápido? La chispa se está levantando de nuevo. Eren observó a Víctor cruzar la cabina del overhead,
con un objeto ahuecado cuidadosamente con ambas manos. «¡Que te jodan! No me apresures», maldijo Víctor, con sus ojos rojos como la sangre sin dejar nunca el objeto ahuecado en ambas manos. La parte superior de su cuerpo estaba casi inmóvil mientras sus pies deslizaban los pasos más pequeños y cuidadosos. El sudor le recorría la frente y trazaba líneas húmedas a lo largo del costado de la nariz. Los pequeños temblores que recorrían su mandíbula y la forma en que su respiración se tensaba mostraban lo tenso y concentrado que estaba. Lo llevaba como si fuera una bomba que pudiera acabar con todos ellos, y, de hecho, era una carga nuclear. Estaba en sus manos como un cilindro, a primera vista como un grueso frasco de vidrio sellado con tapas de metal en cada extremo. De cerca, la piel exterior era mate e industrial, no ornamental. En el interior, filas de viales estrechos descansaban sobre espuma en polvo. Líquido aceitoso, de color verde pálido, envasado sin una sola burbuja, viscoso como un gel y anormalmente tranquilo. No era muy grande. Como máximo 15 kilogramos, 33 libras, por sensación. Pero dentro de él había una fuerza que iba más allá del cálculo ordinario, más de 10 kT, suficiente para reducir el centro de una ciudad a un campo de ruinas en un instante. La humanidad había aprendido a diseñarlo en los últimos 50 años e incluso lo había producido en masa. Sin embargo, hasta ahora nunca había sido desatado ni probado. Cuando Adir preguntó en broma por qué habían creado este explosivo más avanzado que los que habían convertido la Tierra en infierno hace siglos, la respuesta que recibió fue igualmente frívola. «No lo sabemos», fue la respuesta de los 12 City Managers, dada con total sinceridad. «No detonaría sin los detonadores adecuados». «¿Por qué le tienes tanto miedo?», Dallin preguntó desde un lado, con el rostro plano por el desdén. «¿Pueden callarse y dejarme concentrarme?». Víctor espetó. El repentino aumento de su voz sacudió sus manos en un breve temblor antes de obligarlas a quedarse quietas y volver a concentrarse en la tarea. Siguió dando pequeños pasos hacia el cilindro metálico vertical, que yacía longitudinalmente en la cabina. Parecía el proyectil de un misil, de metal desnudo, con la boca abierta y lista. Con poco cuidado, colocó el recipiente de vidrio en la garganta del tubo. Los viales se asentaron con un clic suave y amortiguado contra su soporte de espuma. Comprobó que estuviera perfectamente asentado y luego colocó la tapa ovalada ligeramente puntiaguda del tubo en su lugar. Giró hasta que los hilos se mordieron, apretándolos aún más hasta que la costura quedó al ras y segura. «Jaf. Ahora es tu turno». Se secó la palma de la mano en la frente y le entregó el momento a Eren. Eren sonrió una vez, dio un paso adelante y levantó el largo cuerpo del cohete. Lo llevaba al hombro, todos 500 kilogramos, 102 libras, pero en su agarre no parecía más pesado que el equipaje normal. No redujo la velocidad mientras lo llevaba a la siguiente estación, el lanzador que dispararía el misil. El lanzador llenó la puerta lateral abierta del overhead como un altar rudimentario y funcional. Era un equipo enorme e improvisado, atornillado y apuntalado al bastidor del overhead. Cuando Adir solicitó armas al cuartel general del jugador, la respuesta fue contundente. El mecanismo de disparo que habían construido estaba destinado a ser montado en vehículos pesados y aviones. No hubo tiempo para rediseñarlo para que se ajustara al overhead, por lo que el equipo empujó el lanzador dentro de la cabina y lo hizo funcionar. Parecía duro y apresurado, el tipo de trabajo que haría estremecer a los ingenieros. Pero funcionó. El sistema de armas se había dividido en 3 etapas rápidas para que los agentes pudieran cargarlo y armarlo rápidamente. La primera etapa había sido la inserción del contenedor químico que transportaba los componentes principales de la ojiva en la carcasa metálica que la aceptaría y aseguraría. La segunda etapa consistió en colocar el cuerpo del misil en el lanzador. La tercera etapa fueron las comprobaciones electrónicas y mecánicas finales antes del lanzamiento. Ahora Eren estaba realizando la segunda etapa. Empujó el largo cuerpo del misil dentro del cilindro hueco que Dallin había abierto y sintió que se deslizaba hacia casa con un ruido sordo. Luego, después de asegurarse de que estuviera sentado, Dallin cerró la tapa y selló la junta. «Está bien». «Listo», confirmó Dallin al hombre de la larga bata blanca que estaba sentado con una computadora portátil apoyada sobre sus rodillas. Se podían ver cables saliendo del dispositivo, serpenteando hacia el lanzador como venas que alimentan una máquina viviente. «Víctor,
que ya llevaba otro recipiente de vidrio verde lleno de líquido, miró a Dalin y soltó una pequeña sonrisa cruel. «¡Qué trabajo tan importante!», murmuró. Ignorando la protesta de Víctor por la injusta carga de trabajo, los dedos del investigador recorrieron el teclado. Una luz roja parpadeó en la pantalla varias veces antes de estabilizarse. 10 segundos para el lanzamiento, dijo, lo que desencadenó la cuenta regresiva. Mientras el equipo esperaba que terminara la cuenta regresiva de 10 segundos, ya se había lanzado un misil desde un overhead diferente y se dirigía hacia el dragón de sangre. Mientras que en una cabina, Eren, Dalin y Víctor se encargaban de este lanzamiento, en la otra overhead, Selina, Evangeline y RHYS ya habían completado el mismo proceso con las mismas herramientas rudimentarias y urgentes y lanzaron el cuarto misil. En cuanto a Adir, no estaba dentro de ninguno de los overheads, flotaba afuera, batiendo sus alas en su lugar, observando las explosiones y admirando silenciosamente sus terribles belleza. Poco a poco, se fue perdiendo en sus pensamientos, y sus ojos carmesí parpadeantes reflejaban las explosiones masivas como si estuvieran detonando en su interior. Una cosa que ocupaba su mente era cómo incluso el mayor poder destructivo que poseía la humanidad aún no podía superar la fuerza desatada por un practicante de rango 4 titulado. La otra era lo que le habían dicho los 12 administradores de la ciudad, que ni siquiera lo hicieron. Saber por qué habían creado tales armas. Los hombres han fabricado armas no por odio, sino por miedo. Miedo a perder, miedo a ser impotente, murmuró, mientras su voz se desvanecía en la noche iluminada por explosiones distantes. ¿La razón de su creación fue simplemente porque podían? La respuesta a eso fue no. Entonces, fue porque temían que los mutantes de primera generación vagaran más allá de las ciudades, sembrando el caos. Una vez más, la respuesta de Adir fue no. Luchó por encontrar la verdad, pero una cosa era segura, la humanidad había fabricado estas armas, y ese hecho por sí solo era innegable. Y ahora, armas nacidas de motivos desconocidos estaban en manos de Adir, como si hubieran estado destinadas a él desde el principio, creaciones hechas para nadie. Propósito distinto al de ser utilizado por él. Ese pensamiento hizo que su rostro, por lo demás tranquilo, se estrechara hasta convertirse en un leve ceño fruncido. Pero su ceño fruncido se calmó un poco más tarde cuando le vino a la mente otra posible respuesta. Fueron creados para el siguiente ciclo, para restablecer el mundo una vez más cuando él. ¿Llegó el momento? Ambas teorías tenían cierto atractivo y una cantidad inquietante de verdad, y cada una era igualmente inquietante. Lo que sea, murmuró Adir con una leve risa mientras dejaba de lado los pensamientos y golpeaba sus alas, volando hacia uno de los aerodeslizadores que transportaban la energía nuclear. Lanzadores. Si dejaba que siguieran disparando así, tomaría demasiado tiempo derribar al dragón de sangre, un desperdicio de cristales de energía y recursos, por lo que decidió tomar acción misma. /N, hola. Solo quedan 3 horas en el mes y estamos a solo 100 entradas del top 10 en el ranking Golden Ticket. Quizás, solo quizás, un milagro. Contacto, tos. Jugador impío carrera suicida C420 capítulo 420 carrera suicida. Oye, ¿cómo te va? Adir preguntó mientras se deslizaba por la puerta lateral abierta del avión flotante, deslizándose hacia la cabina zumbando con motores y una pálida luz de instrumentos. Es estable. Acabamos de lanzar el cuarto misil sin ningún problema, dijo Selina, con una pequeña sonrisa contenida tocando sus labios mientras su postura y tono entrecortado mostraban el profesionalismo de un soldado disciplinado. La mirada de RHYS se apretó. En realidad hay un problema. No sé por qué, pero parece que transferir ojivas nucleares de la Tierra a aquí consume demasiada energía. ¿Cuánto exactamente? Preguntó Adir. Ya sospechaba que el traslado sería costoso, tras leer el reciente informe de los investigadores. El costo de transferencia aumentó al mismo ritmo que la complejidad material de un objeto. Cuanto más intrincada era la composición, mayor era la quema de energía. Había probado por primera vez la rentabilidad de su santuario mucho antes, cuando desbloqueó por primera vez la función en su sistema, enviando una almohada que todavía estaba olvidada en un rincón. Hasta ahora, había pensado que el tamaño era la causa,
Pero las pruebas cruzadas que los investigadores habían realizado con otros jugadores mostraron que el factor determinante era el material, no la escala. Bueno, solo para las ojivas nucleares son alrededor de 500 de energía, dijo RHYS, mirando hacia Evangeline, pelirroja, que supervisaba la operación de transferencia. ¿Tan alto? Por un momento, el número recortó los pensamientos de Adir. Con tanto, podría comprar un Rank 3 Spark de buena calidad en el mercado. También fue dramáticamente más alto de lo que había costado enviar a Caníbal a su santuario. Eso no significaba que Caníbal fuera barato o inútil. Los costos de transferencia humana se agrupaban dentro de una banda similar. Lo sorprendente fue la brecha entre un ser biológico y una sustancia producida químicamente en laboratorio. Ya veo, dijo Adir después de una breve pausa, sopesando las cifras. Detengan el fuego ahora. Simplemente prepárame 2 listos para lanzar y espera más. Instrucciones. Evangeline deslizó el vial sellado de compuesto reactivo dentro de la ojiva del misil y enganchó el pestillo de bloqueo, asentándolo firmemente en la cámara de reacción, luego levantó la cabeza. ¿Estás seguro? Esa cosa parece regenerarse muy rápido. Si nos detenemos ahora, el daño que hemos causado hasta ahora será en vano. Estoy seguro. La respuesta de Adir llegó con una leve sonrisa. Se volvió hacia el investigador sentado a un lado con una computadora portátil. ¿Puedes programarlos para que detonen de forma remota? Sí, claro, dijo el investigador mientras permanecía de pie rápidamente, con los hombros tensos y el cuerpo tenso, aunque era difícil decir si la causa era el alto estatus de Adir o su apariencia intimidante. Me pregunto qué pensarían Marielle y Niva cuando me vieran así, pensó Adir, guardándose el reflejo para sí mismo, ya que todavía no les había mostrado su nuevo look. El investigador se aclaró la garganta. Pero debes saber que nuestros transmisores de señal aún no funcionan, por lo que solo puedo agregar un sistema de cuenta regresiva cronometrada. Está bien. Configure el temporizador en 5 minutos. Adir asintió una vez, dejando claro que la limitación no era un problema. Cualquiera que fuera su plan, tenía la intención de hacerlo en 5 minutos, una revelación que dejó a todos en la cabina visiblemente sorprendidos, pero no perdieron el tiempo interrogándolo y en cambio se apresuraron a cumplir sus órdenes. Mientras Evangeline y el investigador terminaban un misil, Selina se reclinó en un asiento, liberó su conciencia de su cuerpo más allá y se acercó a ella. Cuerpo en la tierra. A las pocas respiraciones, regresó con otro cuerpo de misil y una ojiva nuclear, llevando a ambos al más allá a través de su santuario. Después de bloquear la segunda ojiva en su lugar y el investigador instaló el sistema, Adir se acercó. Son pesados, ¿sabes? RHYS dijo, con los ojos entrecerrados y la curiosidad parpadeando mientras intentaba adivinar lo que Adir estaba a punto de hacer. Adir no respondió. Sacó 2 cuerdas del estante de almacenamiento, las pasó a través de ambos cuerpos de misiles y apretó los nudos hasta que ambos se mantuvieron unidos como una sola carga. Probando el equilibrio con un tirón corto, atrapó la corbata central en una mano, levantó ambos misiles con un movimiento suave y los apoyó contra su espalda como si estuviera lanzando una mochila liviana para viajar. Están bastante bien, dijo riendo, ganándose algunas miradas extrañas alrededor de la cabaña. ¿Qué tan alta es tu estadística física? RHYS preguntó, luego meneó la cabeza y le hizo un gesto para que se fuera. No importa. No quiero saberlo. Incluso Eren, que tenía la mayor fuerza muscular entre ellos, no habría levantado 1,000 kilos, 204 libras, con ese tipo de facilidad, podría haber manejado el peso, pero no con ese control tranquilo y sin prisas. Antes de irse, Adir le dio la espalda al investigador y le dijo, puedes comenzar la cuenta regresiva ahora. El investigador asintió, abrió el panel de acceso de metal en cada misil, ingresó la contraseña y programó un temporizador de 5 minutos en ambos. Luego colocó sus palmas en los interruptores de armado y los presionó juntos para que las cuentas regresivas comenzaran simultáneamente, cerró los paneles y dio un paso atrás. Está hecho. Adir inclinó la cabeza, extendió las alas sin perder un segundo y cayó del overhead. Los que permanecieron en el aerodeslizador se inclinaron hacia la escotilla abierta y vieron a Adir abrirse paso en la noche, con las alas batiendo mientras se dirigía hacia la sangre. Dragón. ¿Qué está planeando?
Evangeline preguntó. Su voz estaba llena de preocupación y un silencio de expectativas. Con 2 ojivas nucleares atadas a su espalda, ambas a punto de detonar en 5 minutos, la maniobra parecía peligrosamente cercana a una carrera suicida. RHYS dio una risa breve y sin humor. ¿Mi suposición? Él va a embestir esas cosas en su culo y soplarlo desde dentro. No moderó su lenguaje ni siquiera con las 2 mujeres a su lado, pero de todos modos, su suposición era bastante cercana. Selina, con sus ojos todavía siguiendo el descenso de Adir, ofreció la más lógica. Probablemente hará que el dragón se los trague. Las escamas del dragón de sangre eran increíblemente duraderas y su tasa de regeneración era inmensa, aunque era poco probable que sus tejidos internos fueran tan resistentes. Esa fue la suposición que todos compartieron mientras seguían la forma cada vez más reducida de Adir. Hacia el resplandor y el calor de abajo. /N. Fallamos con éxito la misión, muchachos, y terminamos cerrando el mes en el puesto 11. Carita riéndose. Sin embargo, su apoyo hasta ahora ha sido fenomenal. Estoy realmente agradecido por eso. Contacto, tos.